El libro Los Cuatro Acuerdos del autor Miguel Ángel Ruiz, o Don Miguel Ruiz, es una joya espiritual inspirada en la sabiduría ancestral de los toltecas, una civilización que veía al ser humano como un artista capaz de crear su propio sueño de vida. En esta obra, Ruiz nos muestra que desde la infancia hemos sido domesticados por creencias, reglas y juicios que nos alejan de nuestra esencia verdadera. Vivimos atrapados en un sueño colectivo de miedo, culpa y autoexigencia, sin darnos cuenta de que la llave de la libertad está en nuestras manos. A través de 4 acuerdos simples pero profundamente poderosos, el autor nos invita a desprogramar las ideas que nos limitan, y reemplazarlas por una nueva forma de vivir, una vida guiada por la conciencia, la autenticidad y el amor propio. Cada acuerdo es un paso hacia la liberación personal, un recordatorio de que podemos elegir cómo pensar, hablar y actuar. Este libro no solo enseña, sino que transforma, porque su mensaje trasciende lo intelectual, toca el alma y despierta el poder interior que todos llevamos dentro. Adentrarse en los 4 acuerdos es emprender un viaje hacia la libertad emocional, la paz interior y la plenitud espiritual. Es una invitación a romper con el viejo paradigma del miedo, y abrir los ojos a la verdad más liberadora: tú eres el creador de tu propia realidad. 1. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es una de las enseñanzas más profundas y poderosas del libro. Sé impecable con tus palabras. En apariencia, parece simple, pero encierra una verdad transformadora. Las palabras son energía creadora, con ellas damos forma a nuestras ideas, influimos en los demás y construimos nuestra realidad. Miguel Ruiz nos enseña que la impecabilidad significa usar el poder del lenguaje en favor del amor y la verdad, nunca en contra de nosotros mismos o de los demás. Desde pequeños, fuimos condicionados a utilizar el lenguaje sin conciencia. Decimos cosas por costumbre, repetimos juicios, críticas o pensamientos negativos que dañan nuestra autoestima o la de otros. Cada palabra puede ser una semilla que florece en confianza o en dolor. Por eso, ser impecable con las palabras es reconocer su poder y elegir conscientemente cómo las usamos. Cuando hablamos con integridad, dejamos de alimentar el miedo, la culpa o el resentimiento. Comenzamos a usar nuestra voz para sanar, inspirar y construir. Significa decir lo que realmente sentimos, sin hipocresía ni manipulación, pero con respeto. También implica no usar las palabras contra nosotros mismos, dejar de repetir frases internas como no puedo, no soy suficiente o siempre fracaso. La impecabilidad es un acto de amor propio y de responsabilidad espiritual. Nos libera del veneno emocional que generan los chismes, las mentiras y las quejas, y nos conecta con la verdad interior. Cada palabra consciente se convierte en una herramienta de luz. En el silencio también hay impecabilidad, saber cuándo hablar y cuándo callar es parte del equilibrio. Practicar este acuerdo no significa ser perfecto, sino estar atentos. Cada día es una oportunidad para limpiar nuestro lenguaje, y transformar nuestras conversaciones en actos de poder y amor. Porque cuando nuestras palabras son impecables, nuestro mundo se llena de armonía, verdad y libertad interior. 2. No tomes nada personalmente. El segundo acuerdo es una de las llaves más liberadoras de la existencia: no tomes nada personalmente. Este principio nos enseña que nada de lo que los demás dicen o hacen es por nosotros. Cada persona actúa desde su propio mundo interno, desde su educación, emociones, creencias y heridas. Comprender esto nos libera del sufrimiento innecesario que genera el tomarnos las cosas como ataques personales. Cuando alguien nos critica, nos ignora o nos ofende, solemos reaccionar con dolor o enojo porque lo interpretamos como una agresión directa a nuestro valor. Sin embargo, lo que los demás expresan es un reflejo de ellos mismos, no de nosotros. Sus palabras, juicios o acciones provienen de su percepción del mundo, no de nuestra verdad. Este acuerdo nos invita a no depender de la aprobación externa. Cuando dejamos de tomarnos las cosas personalmente, recuperamos nuestro poder. Ya no somos títeres de las emociones ajenas, aprendemos a mantener la calma y la claridad incluso en medio del conflicto. También nos ayuda a dejar de cargar culpas innecesarias y a vivir con mayor paz interior. Por otro lado, este principio no solo aplica a las críticas, sino también a los halagos. Si basamos nuestra felicidad en la validación externa, vivimos a merced de los demás. La verdadera fortaleza surge cuando entendemos que el valor personal no depende de lo que otros piensen, sino de lo que realmente somos. Miguel Ruiz nos muestra que el ego busca identificarse con todo, con lo bueno y con lo malo, y ahí nace el sufrimiento.
Pero cuando dejamos de tomarnos las cosas personalmente, el ego pierde poder, y el alma recupera su serenidad. Aprendemos a observar sin reaccionar, a escuchar sin sentirnos heridos, a actuar sin miedo. Este acuerdo es una práctica constante, un recordatorio de que la paz no depende del exterior, sino de nuestra actitud interior. Al aplicarlo, creamos un escudo invisible contra la negatividad y descubrimos que, al final, nada puede dañarnos si no le damos permiso. 3. No hagas suposiciones. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones, es una de las enseñanzas más poderosas para alcanzar la paz interior y evitar el sufrimiento innecesario. Miguel Ruiz nos muestra que gran parte de nuestros conflictos personales y emocionales nacen de las suposiciones, interpretaciones, juicios o historias que inventamos sobre los demás y sobre las situaciones, sin tener pruebas reales. Cuando asumimos que sabemos lo que otros piensan, sienten o esperan de nosotros, caemos en una trampa mental. Las suposiciones nos alejan de la verdad, y nos hacen reaccionar ante una realidad imaginaria. Por ejemplo, creemos que alguien nos ignora, que no nos valoran, o que algo saldrá mal, sin haberlo confirmado. Y ese pensamiento, aunque falso, nos roba la calma y contamina nuestras relaciones. El autor nos invita a practicar la claridad consciente, reemplazando la suposición por la comunicación. En lugar de asumir, pregunta. En lugar de imaginar, aclara. Esto requiere valentía, porque comunicarse de forma honesta implica vulnerabilidad, pero también es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Las suposiciones no solo afectan nuestras relaciones con otros, sino también la relación con nosotros mismos. Cuando suponemos que no somos capaces, que no merecemos amor o éxito, nos saboteamos sin darnos cuenta. Romper con este hábito significa cuestionar nuestras propias creencias, observar nuestros pensamientos y no dar por hecho nada que no esté sustentado en la verdad. Vivir sin suposiciones nos devuelve la paz. Nos permite aceptar lo que es, sin adornos ni dramatismos. La vida se vuelve más ligera, las relaciones más sanas y la mente más clara. Este acuerdo nos enseña que la claridad no se pide, se construye con honestidad, humildad y comunicación. En resumen, dejar de hacer suposiciones es dejar de pelear con fantasmas mentales. Es elegir vivir en la realidad, no en la interpretación. Y cuando logramos eso, la confusión desaparece, y lo que queda es la libertad de vivir sin miedo y sin falsas expectativas. 4. Haz siempre lo máximo que puedas. El cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas, cierra con sabiduría los anteriores 3. Es una guía para vivir con propósito, entrega y equilibrio. Miguel Ruiz explica que este acuerdo no se trata de perfección, sino de autenticidad. Hacer lo máximo que podamos no significa forzarnos hasta el agotamiento, sino dar lo mejor de nosotros en cada momento, según nuestras circunstancias, energía y conciencia. Lo máximo que podemos hoy no será igual a lo máximo que podamos mañana. Habrá días de fuerza y otros de descanso. Lo importante es actuar con integridad, sin juzgarnos ni exigirnos más de lo necesario. Cuando damos lo mejor de nosotros, evitamos la culpa, el arrepentimiento y la frustración. Este acuerdo es un antídoto contra la procrastinación y la mediocridad, pero también contra la autoexigencia y el perfeccionismo. Nos enseña a encontrar equilibrio entre el esfuerzo y la aceptación. Si haces lo máximo que puedes en todo lo que haces, amar, trabajar, aprender, perdonar, vives plenamente, sin cargas emocionales ni lamentos. Ruiz también resalta que actuar con entrega transforma nuestra energía. Cuando ponemos pasión y conciencia en lo que hacemos, nos conectamos con el presente. Ya no actuamos por obligación, sino por elección. La acción se convierte en un acto de amor y gratitud hacia la vida misma. Hacer lo máximo que podamos también significa no compararnos con los demás. Cada persona vive su propio proceso, y lo importante no es llegar más lejos, sino avanzar desde donde estás. Este acuerdo nos libera de la crítica, la pereza y el miedo al fracaso. Cuando aplicamos este principio, comprendemos que el valor de nuestras acciones no está en el resultado, sino en la intención con la que las realizamos. Si pones el corazón en todo lo que haces, ya has triunfado. En definitiva, hacer siempre lo máximo que puedas es vivir con conciencia, entrega y amor. Es dejar de sobrevivir para empezar a vivir, sin culpas, sin miedo, y con la satisfacción de saber que, pase lo que pase, diste lo mejor de ti. 5. Rompe los acuerdos limitantes del pasado. El quinto concepto clave del libro nos invita a una de las acciones más poderosas para transformar nuestra vida, romper los acuerdos limitantes del pasado.
Miguel Ruiz explica que todos hemos hecho acuerdos inconscientes desde la infancia, creencias, ideas y juicios que aceptamos como verdades absolutas, sin cuestionarlas. Estos acuerdos moldean nuestra identidad y condicionan nuestras decisiones. Desde pequeños aprendimos a complacer, a temer el rechazo, a creer que no somos suficientes o que debemos encajar para ser aceptados. Esos acuerdos, formados por la domesticación del entorno, la familia, la escuela, la sociedad, nos mantienen atrapados en una vida de miedo y culpa. Vivimos repitiendo patrones que ya no nos sirven, obedeciendo reglas invisibles que limitan nuestro potencial. Romper con estos acuerdos no es un acto de rebeldía externa, sino un despertar interno. Significa cuestionar la voz interior del juez y la víctima que vive en nuestra mente, esa voz que nos dice no puedes, no mereces o no eres suficiente. Cuando observamos esas creencias con conciencia, descubrimos que muchas no nos pertenecen, fueron heredadas, impuestas o adoptadas por costumbre. Liberarse de los acuerdos limitantes implica crear nuevos acuerdos conscientes. En lugar de debo ser perfecto, adoptamos soy suficiente tal como soy. En lugar de no puedo fallar, elegimos cada error es una oportunidad de aprender. Al hacerlo, comenzamos a escribir una nueva historia personal basada en la libertad y el amor propio. Este proceso requiere valor, porque el ego se resiste al cambio. Pero cuando nos atrevemos a soltar lo viejo, abrimos espacio para lo auténtico. Romper acuerdos limitantes es romper cadenas mentales, y cada cadena que se suelta nos acerca más a la paz interior. Finalmente, comprendemos que los límites no estaban en el mundo, sino en nuestras creencias. Y al liberarnos de ellas, descubrimos que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino dejar de ser esclavos de lo que creíamos ser. 6. El poder de la conciencia. El sexto concepto es el corazón de todo el mensaje de Miguel Ruiz, el poder de la conciencia. Sin conciencia, no hay transformación posible. La conciencia es la luz que nos permite ver con claridad lo que somos, cómo actuamos y qué emociones dominan nuestra vida. Es el acto de despertar del sueño colectivo del miedo para vivir en el presente con verdad y propósito. Durante años, actuamos en piloto automático, repitiendo pensamientos y hábitos sin darnos cuenta. La inconsciencia nos hace reaccionar, juzgar y sufrir. Pero cuando despertamos a la conciencia, todo cambia. Comenzamos a observar sin identificarnos, a elegir en lugar de reaccionar. Descubrimos que no somos nuestras emociones ni nuestros pensamientos, sino la presencia que los observa. Ruiz nos enseña que vivir con conciencia es recuperar el poder personal que hemos entregado al miedo, al juicio y a la opinión ajena. Al observarnos, nos volvemos libres. Ya no actuamos desde el condicionamiento, sino desde la elección. Esa lucidez nos permite aplicar los acuerdos con mayor profundidad, hablar con impecabilidad, no tomarnos nada personalmente, no suponer y dar siempre lo mejor. La conciencia también nos ayuda a romper los acuerdos limitantes del pasado, pues solo podemos transformar aquello que reconocemos. Sin conciencia, seguimos dormidos, con ella, nos convertimos en los arquitectos de nuestro destino. Este despertar no es un evento instantáneo, sino un proceso diario. Cada momento de atención es una victoria sobre el automatismo. Cada instante de silencio interior es un paso hacia la libertad. Vivir conscientemente es aprender a observar sin juzgar, a sentir sin resistir, y a actuar con amor y presencia. Es entender que cada experiencia, incluso las dolorosas, son maestras que nos guían hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. El poder de la conciencia radica en que nos devuelve el control sobre nuestra vida. Cuando vivimos despiertos, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores conscientes. Y en ese estado, descubrimos la verdad más liberadora: no hay mayor poder que el de ser plenamente conscientes de quiénes somos y vivir en armonía con ello. 7. La domesticación del ser humano. Uno de los pilares fundamentales del pensamiento de Miguel Ruiz es la idea de la domesticación del ser humano, un proceso que comienza desde la infancia, y que define la forma en que percibimos el mundo. Ruiz explica que, al nacer, somos seres libres, auténticos y llenos de amor. Sin embargo, pronto somos domesticados por nuestro entorno. Nuestros padres, maestros, religión y sociedad nos enseñan cómo debemos comportarnos, qué está bien y qué está mal, qué debemos creer y a quién debemos agradar. Este proceso, aunque necesario para convivir socialmente, termina por separarnos de nuestra esencia verdadera. Aprendemos a reprimir nuestras emociones naturales, a buscar aprobación y a temer el castigo.
Así, adoptamos una máscara para encajar en el sueño del planeta, un sistema de creencias colectivo basado en el miedo, la culpa y la comparación. Con el tiempo, internalizamos estas voces externas y creamos dentro de nosotros dos personajes poderosos, el juez y la víctima. El juez nos critica constantemente, exigiéndonos perfección. La víctima, por su parte, sufre y se culpa por no estar a la altura de esas expectativas. Esta batalla interna genera sufrimiento y nos impide vivir en paz. Romper la domesticación significa despertar del sueño colectivo y recuperar nuestra libertad interior. Implica cuestionar las creencias que hemos aceptado sin pensar, perdonarnos por habernos traicionado y reconectarnos con nuestra autenticidad. No se trata de rechazar a la sociedad, sino de dejar de vivir bajo su control inconsciente. Ruiz nos invita a convertirnos nuevamente en los artistas de nuestro propio sueño. Cuando comprendemos que todo lo que aprendimos fue solo una interpretación, podemos elegir conscientemente una nueva forma de vivir, guiada por el amor en lugar del miedo. La desdomesticación es un proceso de valentía, requiere mirar dentro, desafiar lo aprendido y atrevernos a ser quienes realmente somos. Pero cuando lo logramos, la recompensa es inmensa, recuperamos nuestra inocencia, nuestra paz y nuestra capacidad de amar sin condiciones. 8. La importancia del amor propio. En el corazón de los 4 acuerdos se encuentra una verdad profunda: sin amor propio, ningún cambio duradero es posible. Miguel Ruiz enseña que la raíz de la mayoría de los conflictos humanos proviene de la falta de amor hacia uno mismo. Buscamos constantemente aprobación, reconocimiento y afecto externos porque no hemos aprendido a amarnos desde dentro. El amor propio no es egoísmo ni vanidad, es aceptación. Es mirarte al espejo y reconocer tu valor sin condiciones. Es abrazar tus luces y tus sombras con compasión, entendiendo que la perfección no existe, y que la verdadera belleza radica en la autenticidad. Cuando te amas, ya no necesitas mendigar amor, porque comprendes que el amor que das y recibes empieza por ti. Miguel Ruiz afirma que sin amor propio nos convertimos en víctimas fáciles del juicio ajeno. Permitimos que los demás definan nuestro valor, y cada crítica se convierte en una herida. Pero cuando el amor propio florece, desarrollamos una fuerza interna que nada ni nadie puede quebrar. Las palabras negativas pierden poder, los rechazos ya no duelen igual y los errores se transforman en aprendizajes. Amarse a uno mismo también significa ser impecable con uno mismo, cuidar nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Significa tratarnos con el mismo respeto y ternura que daríamos a alguien que amamos profundamente. Este amor interior nos libera de la necesidad de complacer y del miedo a ser rechazados. Nos convierte en seres completos, capaces de compartir amor sin depender del otro. Desde ese estado, las relaciones se vuelven más auténticas, porque ya no buscamos llenar vacíos, sino compartir abundancia. El amor propio, según Ruiz, es la base para aplicar los 4 acuerdos. Sin él, cada intento de cambio se convierte en lucha. Con él, todo fluye naturalmente. Es el puente entre el miedo y la libertad. Cuando nos amamos, dejamos de sobrevivir y comenzamos a vivir. Nos volvemos creadores conscientes de nuestra realidad, guiados por la certeza de que somos merecedores de todo lo bueno que la vida ofrece. Y en ese amor, encontramos la verdadera paz. 9. Vivir en el presente. Uno de los mensajes más sublimes de Miguel Ruiz es la invitación a vivir plenamente en el presente. El autor explica que la mente humana suele habitar entre dos ilusiones: el pasado, que ya no existe, y el futuro, que aún no llega. Nos perdemos entre recuerdos, culpas y miedos, olvidando que la vida sucede solo aquí y ahora. El presente es el único momento real. Todo lo demás son proyecciones mentales que nos roban la paz. Vivir en el presente significa aceptar la realidad tal como es, sin resistirla ni juzgarla. Implica soltar la necesidad de controlar, y abrirnos a la experiencia viva del momento. Cada respiración, cada palabra, cada sensación se convierte en una oportunidad para despertar. Cuando vivimos atrapados en el pasado, sufrimos por lo que ya fue. Cuando tememos el futuro, nos llenamos de ansiedad. Pero cuando regresamos al presente, encontramos la serenidad. El ahora es el espacio donde podemos sanar, amar, actuar y crear. Es el punto en el que coincidimos con la vida misma. Miguel Ruiz nos recuerda que el presente no solo es un instante, es un estado de conciencia. Significa estar plenamente atentos a lo que ocurre dentro y fuera de nosotros, sin dejarnos arrastrar por los pensamientos. En ese silencio interior, descubrimos una paz profunda, libre de expectativas y de juicios.
Vivir en el presente también nos enseña a disfrutar de lo simple, una sonrisa, el viento, una conversación sincera. Cuando aprendemos a estar presentes, todo cobra sentido. Dejamos de sobrevivir y comenzamos a vivir verdaderamente, con gratitud, plenitud y conexión. En el ahora no hay miedo ni culpa, solo existe la vida fluyendo en su pureza. Y al abrazar el presente, abrazamos la libertad. 10. La libertad personal. El propósito final de los 4 acuerdos es alcanzar la libertad personal, ese estado en el que dejamos de ser esclavos del miedo, del juicio y de las creencias limitantes. Miguel Ruiz nos enseña que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la mente liberada de su propio condicionamiento. Durante años, hemos vivido dentro de un sueño dictado por otros, lo que debemos ser, pensar, sentir y desear. Creemos que somos libres, pero actuamos desde la culpa, el miedo al rechazo o la necesidad de aprobación. Recuperar la libertad personal es romper con esa prisión invisible y atrevernos a vivir desde nuestra autenticidad. La libertad nace cuando elegimos conscientemente nuestras palabras, pensamientos y acciones. Cuando ya no reaccionamos desde el ego, sino desde la conciencia. Es el resultado de aplicar los 4 acuerdos hasta que se vuelven parte natural de nuestro ser. Ser impecable con las palabras, no tomar nada personalmente, no hacer suposiciones y dar siempre lo mejor son llaves que abren la puerta hacia una vida de amor y plenitud. Ruiz también nos recuerda que la libertad personal no significa ausencia de responsabilidad, sino vivir con integridad. Significa ser fiel a uno mismo incluso cuando el mundo va en otra dirección. Cuando alcanzamos esa libertad, dejamos de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, la paz, la felicidad y la verdad. Ser libre es mirar la vida sin máscaras ni miedo, con el corazón abierto. Es poder decir sí o no sin culpa, amar sin depender, y caminar con la certeza de que cada paso es una elección consciente. Cuando alcanzamos la libertad personal, dejamos de ser prisioneros del pasado y nos convertimos en creadores del presente. Ya no vivimos dormidos en el sueño colectivo, sino despiertos en nuestro propio sueño, el sueño del amor. Los 4 acuerdos es mucho más que un libro, es un mapa hacia la libertad del alma. Miguel Ruiz nos entrega herramientas que, aunque sencillas, tienen el poder de derribar los muros del miedo, y reconstruir nuestra vida sobre cimientos de amor, verdad y conciencia. Hoy tienes la oportunidad de dejar de ser víctima de tus pensamientos y convertirte en el arquitecto de tu propio destino. No esperes a que la vida cambie por ti, haz tuyo este conocimiento y transforma tu mundo desde adentro hacia afuera. Cada acuerdo es una llave, abre la puerta al autoconocimiento, a la paz interior y a la sabiduría ancestral que vive en cada uno de nosotros. Aplicarlos es un acto de valentía, porque exige mirar dentro, perdonarnos y renacer desde la autenticidad. Pero quien se atreve a hacerlo, descubre un mundo nuevo, un mundo sin culpa, sin juicios, sin cadenas. Hoy puedes elegir despertar. Puedes dejar de sobrevivir y comenzar a vivir en libertad, con amor y propósito. Si deseas seguir explorando libros que despiertan tu conciencia y transforman tu vida, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de expansión interior. Porque el camino hacia la libertad comienza con un solo paso. Y ese paso lo das hoy.